Ya vamos a comenzar. Permítanme, déjenme hago aquí unos ajustes en mi computadora. Listo, ahora sí. Estudiante de Innovación Agrícola, estudiante Pablo Díaz, Jaime, ingeniero agrónomo, quiere iniciar un proyecto. Estudiantes, horticultura, yo también soy horticultor, agricultor sin tecnificar, agroecólogo, producción de tomates, pepinos, pimentones y lechugas, Carlos Iglesias, ay, qué interesante. Siembra del chiltepín, estudiante de horticultura en la UACH, esta sesión se va a grabar, me parece que va a estar disponible en el Facebook de SMEAP y también en los de las demás empresas que organizamos estos eventos. Muy bien, pues vamos a iniciar. Primero, siempre hay que comentar cuáles son las ventajas que tenemos al iniciar la producción en semilleros. ¿Cuáles son esas ventajas? Primero, si estamos trabajando en un semillero, es porque estamos trabajando con semillas mejoradas, con variedades de altos rendimientos, porque precisamente queremos ser un poquito más cuidadosos con su manejo. Entonces, es algo muy importante que debemos de considerar ahí, siempre considerar la calidad de las semillas que estamos utilizando. Otra de las ventajas es que debido a las condiciones de sanidad, y que podemos controlar más factores, pues podemos obtener plantas más sanas y más vigorosas. También podemos tener plantas con sistemas radiculares completos e incluso pues con las bandejas podemos estar modificando o sacándole más provecho al desarrollo radicular. Las bandejas, conductividad eléctrica, la manera en que hacemos nuestros riegos, todo esto va a influir en cómo se va a estar desarrollando nuestra raíz, que es una parte muy importante de nuestra planta. Podemos tener un cultivo, sobre todo, más uniforme y de mejor calidad. Podemos hacer un uso más adecuado en el recurso agua, que actualmente ya es algo que debemos estar mejorando el uso, y una mejor adaptación al terreno del trasplante. Todas estas son algunas de las ventajas que tenemos cuando nosotros estamos trabajando en la producción en semilleros. Y bueno, primero, cuando vamos a producir en semilleros, una de las preguntas que debemos de considerar los factores es primero, qué calidad de planta deseamos obtener o qué plántula deseamos obtener. Y aquí lo comento porque a lo mejor muchos de ustedes o producen su propia plántula o alguien les maquila la planta. Entonces, a veces nos casamos mucho en el caso del segundo caso, cuando estamos haciendo nuestra plántula, mandamos a hacer nuestra plántula. En algunos casos nos acostumbramos a cómo nos entregan la plántula, con cierta calidad de raíz, con cierta calidad de follaje, con cierta cantidad de raíces tal vez o no micorrizadas o sí micorrizadas, con tal cantidad de pelos absorbentes. En fin, tal vez nos podemos malacostumbrar en algún momento a que la calidad no sea tan buena, y eso sucede cuando a veces pues no vemos otra cosa distinta de plántulas, y aquí el objetivo es ver que se pueden lograr plántulas de una mejor calidad y que también hay semilleros que así los hacen. Y por ejemplo, aquí vemos dos ejemplos. El primero de la derecha pues es una raíz bien micorrizada, donde se ven ahí las micorrizas. También vamos a ver que hay una gran cantidad de pelos absorbentes. La raíz es de color blanco, que eso nos indica que está la raíz viva como tal. Y pues bueno, también conseguir una raíz así pues no es tan sencillo, o un cepellón de esa manera no es tan sencillo. En la imagen de la izquierda pues también tenemos una raíz muy desarrollada, que incluso pues casi está envolviendo a todo el cepellón, aunque está un poco de color amarillo. Sin embargo, la cantidad de raíz que tiene pues es una gran cantidad. Entonces, eso es a lo que les comento. Tenemos que acostumbrarnos a ver este tipo de plántulas con la que nosotros vamos a trabajar, y ya que la plántula es el primer paso de nuestro proyecto productivo, pues debemos de tener que este primer paso esté bien dado y tengamos plántulas de calidad. A veces nada más nos fijamos en el follaje, de que tenga buen tamaño o no esté tan alargado o tenga una vigorosidad, pero también hay que analizar, observar cómo está la raíz. Muy bien.
Vamos a seguir. Entonces, ¿qué debemos de considerar cuando vamos a producir en semilleros? Pues, ¿qué calidad de plántula vamos a obtener? Lo siguiente, ¿qué hortaliza? Pues vamos a producir en el caso de que vayamos a instalar un semillero o estemos trabajando en uno. ¿Por qué? Porque la hortaliza muchas veces nos va a dictaminar el tipo de charola que vamos a estar usando, el tiempo que va a permanecer esa plántula en nuestro semillero, las condiciones ambientales que va a requerir esa plántula. Entonces es bien específico saber qué hortaliza es la que se va a estar produciendo en ese semillero. Lo otro, el ciclo de producción. Aquí abordando el caso de tomate o pimiento, que los podemos tener a ciclos cortos, pero también los podemos tener a ciclos largos. Entonces, considerar qué tipo de plántula voy a sacar. Si voy a sacar una plántula para un ciclo largo o tal vez una plántula para un ciclo corto. ¿Y cuáles van a ser las diferencias? Básicamente mucho tiene que diferir en el tamaño del cepellón, en el tamaño de nuestras charolas, y ahorita lo vamos a ver más adelante, pero también que debemos de estar considerando nuestro calendario de trasplante, nuestro calendario de siembra, cuándo va a ser nuestra fecha, porque también hemos conocido proyectos o nos ha tocado proyectos en que a veces van muy acelerados y la meta es primero siembran y después acondicionan el invernadero. Y prácticamente cuando un proyecto siembra, pues nada más tiene 4, 5, 6, 7 semanas, depende de la hortaliza, para hacer el acondicionamiento de camas, de acolchados, de desinfección del invernadero, para proceder al trasplante. Y ese deadline es muy peligroso. O sea, si tenemos todo en orden, pues podemos sacar en un tiempo adecuado nuestra plántula, con los tiempos que deben de ser, y no tener un trasplante tardío ahí en nuestro cultivo. Pero si sembramos tal fecha, nos pusimos un deadline para trasplantar y no lo cumplimos, y tenemos nuestra plántula todavía en semillero por 1 o 2 semanas, pues esas 1 o 2 semanas son perjudiciales, te pueden acabar el cultivo. Y bueno, y hablándolo acabar, me refiero más en el impacto productivo, o sea, tener 1 o 2 semanas más tu plántula en el semillero, se te puede alargar, se te puede hacer con una tendencia generativa, y todo esto te va a traer o te va a acarrear problemas en tu ciclo productivo. Muy bien. Entonces, ¿qué otro factor debemos de considerar? Ahora sí, las charolas. Y las charolas, pues las podemos ver desde diferentes ángulos. Primero, desde sus materiales. Si son charolas de unicel, no recuerdo ahorita cómo le llaman en otros países al unicel, o hielo seco también creo que le llaman. Si son charolas de unicel o charolas de plástico, pues todo esto lo debemos de considerar. ¿Qué tipo de materiales vamos a tener? La otra, ¿qué tipo de forma va a ser qué forma vamos a tener en nuestro cepellón? Por ejemplo, aquí vemos algunas cuadradas y la imagen de la derecha es un poco más circular e incluso octagonal. El volumen, ¿de qué volumen vamos a estar ocupando las charolas? ¿De 200 cavidades? De 120 cavidades, de 60 cavidades? Todo eso lo debemos de considerar cuando vayamos a empezar a trabajar nuestro semillero. Y por ejemplo, aquí están algunos ejemplos de plántulas. La primera de la izquierda, estas fotos son cortesía de agrosistemas controlados, y pues vean el tamaño de cepellón que tiene. O sea, es un gran cepellón. Evidentemente se observa una gran cantidad de raíz, y la forma de este cepellón, o la forma que tenía la charola, pues es una forma octagonal. Vamos a ver la lechuga que está aquí en el centro. Es diferente el tamaño del cepellón, es un cepellón cuadrado, es un cubo como tal. La siguiente de pimiento es un cepellón cilíndrico. Y vean la cantidad de raíz que tenemos. O sea, realmente aquí tiene que ver mucho el volumen del cepellón. Y la planta que tenemos abajo, que es uno de los ejemplos más comunes, pues utilizar esta planta es de una charola de 200 cavidades. Es lo más común que usamos en los semilleros. Es lo más práctico, sí,
pero ya si nosotros consideramos tal vez emplear una planta de tomate para ciclo largo, pues ya no estamos apostándole a este tipo de cepellón como el que estoy remarcando. Tal vez ya le tenemos que apostar a un cepellón, a un espacio radicular todavía más grande. Y esto pues nos va a repercutir en el diseño de nuestro invernadero, desde qué tipos de charolas, qué tipo de cuál va a ser el área de superficie que vayamos a estar utilizando, entre otros factores. Incluso los mismos materiales, cuáles sustratos voy a ocupar. Y bueno, vamos a seguir. Por ejemplo, aquí en esta imagen quiero considerar eso. Si vamos a estar usando charolas, por ejemplo, aquí son charolas de 200 cavidades, oye, pues estas charolas, ¿dónde las vamos a colocar? Bueno, evidentemente tienen que estar alejadas del suelo. Y si no tenemos algo previsto, bueno, pues con lo que tengamos a la mano aquí en este proyecto, pues usaron blocks y algunos perfiles, pues precisamente nada más para apoyar las charolas y listo. Es lo que debemos de siempre considerar y no dejarlo tan al azar. Algo tan importante como lo que es un soporte de charolas. Y aquí, como este invernadero es en Colombia, tuve la oportunidad de estar ahí, y aquí pues es distinto. Aquí lo hicieron con unos alambres que parecen hilos, que están aquí, y estos hilos son los que soportan las camas. Entonces, hay muchas maneras de poder realizar todos estos soportes de las camas, pero lo comento, estos soportes también están en función del tipo de charola que vayamos a estar usando. Las charolas plásticas son más frágiles, las charolas de unicel pues son más resistentes, son rígidas. Entonces, es cuestión de cuestión de ingeniárselas y ver qué puede adaptar. Muchas cosas de estas son ingenios realmente. Y por ejemplo, aquí pongo la charola de germinación, pues prácticamente se relaciona con nuestra área de producción. Y por ejemplo, aquí vamos a ver algunos datos. Aquí están estos datos de charolas de unicel. Por ejemplo, la más común, que es la de 200 cavidades, tiene unas dimensiones de 67 por 33 centímetros, de largo por ancho, y de altura trae 6.5 centímetros. El volumen de la cavidad de unos 22 milímetros. Y bueno, dependiendo del fabricante, por ahí rondan las dimensiones. A veces son medio, 1 centímetro más o menos. Pero bueno, por ahí rondan. Y tenemos charolas de 60 cavidades, charolas de 128 cavidades, de 242 cavidades, de 288 cavidades. Y también pues las cavidades nos indican o nos puede, hay una relación, ¿no? Que por algunas hortalizas de hoja, pues llegan a ocupar charolas con de 242 o de 288 cavidades, ya que el tiempo que pasa la plántula en semillero pues es muy corto, pero va a depender del manejo de cada uno. Por ejemplo, ¿recuerdan la imagen anterior? Se las voy a poner, donde estaban las plántulas. Pues estas son hortalizas de hoja, y aquí el equipo de agrosistemas, ellos no le apuestan para esta hortaliza pues una cavidad pequeña, sino que le apuestan una cavidad grande, pero es de acuerdo al sistema de producción que ellos traen, ahora sí al manejo que ellos tienen en su sistema productivo. Entonces, muchas veces también el grower es el que define desde qué tipo de charola va a considerar, de acuerdo al manejo, al riego, a la conductividad eléctrica, al tiempo que va a considerar esa charola o que va a tener esa plántula en la charola, en el semillero. Y por dar un ejemplo, yo les comentaba de que la charola de germinación pues repercute en la área que vamos a considerar en nuestro semillero. Y por ejemplo, supongamos que vamos a utilizar vamos a ocupar charolas de 200 cavidades. Y mi unidad de producción, soy un productor pequeño, tengo 1000 metros cuadrados, y sé que en mi ciclo productivo voy a utilizar 3 plantas por metro cuadrado. Ok, pues ¿de qué área va a ser o qué área debo de destinar mínimo para mi semillero? Y les digo, o sea, el tipo de charola nos puede indicar cuánta área vamos a estar considerando. Y aquí yo hice un cálculo rápido y me dio que para atender una unidad
de 1000 metros cuadrados con una densidad de 3 plantas por metro cuadrado con charolas de 200 cavidades, ocupo alrededor de 6 metros cuadrados de un espacio para mi semillero. Oye, ¿qué pasa si soy un productor más grande? Soy un productor de 10,000 metros cuadrados, de 1 hectárea, con los mismos valores, 3 plantas por metro cuadrado. Ah, ok, literal, lo puedes multiplicar por 10, pero siempre hay un margen más pequeño debido a de que cuando es una superficie más grande de producción, siempre el porcentaje de área de trabajo pues va disminuyendo. Entonces, supongamos que si queremos producir plántula para 1 hectárea de invernadero, pues debemos de considerar un semillero de alrededor desde 45 hasta 60 metros cuadrados. Y esto ya ustedes lo van viendo, si son productores y si incluso si ya saben cuántas plántulas tienen que producir, ya saben qué charolas van a utilizar, pues comparen los datos. Y si no, y si quieren planear un semillero, pues bueno, aquí hay algunos datos de referencia. ¿Qué otra cosa debemos de considerar? Evidentemente, también los tipos de estructura. Y aquí no voy a abundar mucho, porque aquí cada investigador cataloga los invernaderos de acuerdo a su criterio. Pero bueno, aquí yo nada más quiero considerarles que cuando estamos hablando de un semillero, debemos de considerar invernaderos, pues que no van a cargar nada de peso vivo. Cuando hay un diseño de invernadero, se le llama que el invernadero debe de soportar cargas muertas y cargas vivas. Ajá. La velocidad del viento, lluvias, el mismo peso de la estructura, tiene que soportar todas esas cargas. Y cuando es un invernadero diseñado para un cultivo, para cargar un cultivo de tomate, para cargar un cultivo de pimiento, de pepino, pues también debe de soportar toda esa carga del cultivo. Pero cuando hablamos de un invernadero para semillero, o incluso para hortalizas de hoja también, pues prácticamente ahí el invernadero no va a soportar nada del cultivo, no va a soportar ninguna carga del cultivo. Entonces puede ser un invernadero más sencillo estructuralmente. Lo otro, el modelo de invernadero, ahora sí. Pues miren, aquí nada más quiero hacer bien la diferencia. Hay invernaderos que no cuentan con ventila cenital y hay invernaderos que sí los van a tener. El primero de la izquierda es un invernadero con un simple módulo, un simple túnel, con su ventila cenital, con ventilas laterales, y el invernadero de la derecha es un túnel sin ventila cenital, pero con ventilas laterales. Generalmente cuando estamos hablando de semilleros, pues son superficies muy pequeñas, y si queremos considerar un invernadero y instalar una estructura específica para nuestro semillero, que es lo ideal, pues prácticamente, si nada más, ahora sí que depende la superficie de la que vayamos a producir, pero suponiendo el ejemplo anterior de que eran 10,000 metros cuadrados, soy un productor de 1 hectárea y quiero tener mi propio semillero, ok, pues nada más necesitas un invernadero de 60 metros cuadrados, simplemente un túnel. Y tal vez, si yo nada más estoy hablando de un túnel, pues podría decir, oye, pues creo que sí podemos trabajar con un invernadero que no traiga ventila cenital. El hecho de que traiga ventila cenital, pues sí me va a elevar un poquito el costo por la misma estructura de más que va a llevar el invernadero. Esto hablando en superficies pequeñas, y también depende de las condiciones climáticas. Pero ese es un valor que solamente ustedes lo van a poder saber de acuerdo a las condiciones climáticas que ustedes tengan. Pero bueno, al menos hablando del centro de México en condiciones templadas, pues el invernadero de la derecha para un semillero nos podría estar funcionando bien, siempre y cuando nada más sea un volumen pequeño, ya que en un volumen pequeño es muy fácil controlar los cambios de temperatura. Entonces, esa es una de las ideas que les quiero transmitir. Y bueno, ¿qué pasa cuando ya es un invernadero grande o vamos a considerar un semillero grande y donde ya no estamos hablando de un túnel, ya estamos hablando pues de algunos investigadores le llaman a estas estructuras como multitúnel o multicapillas, es decir,
que ya no nada más es un túnel, que son varios túneles que conforman el invernadero. Por ejemplo, este es un túnel, 2, 3, y así nos vamos. Entonces, ya cuando consideramos superficies más grandes o cuando ya consideramos un mayor número de túneles, ahí sí la recomendación es que siempre nos vayamos con invernaderos que estén provistos de su ventila cenital. La ventilación cenital es muy importante en los invernaderos, ya que incluso hay estudios que por ahí, bueno, te dan igual las dimensiones del invernadero, pero hay datos de que nos indican que el 80% de la ventilación se produce a través de las ventilas cenitales y el 20% a través de las ventilas laterales. Entonces, cuando ya estemos en una superficie más grande, pues siempre considerar la ventilación cenital. Bueno, vamos a seguir, y por ejemplo, aquí están estos datos, ¿no? Aquí estas tablas nos muestran el efecto del tipo de ventana en la tasa de ventilación. La gráfica, bueno, la línea que va de color rojo y la que va de color azul, ambas son ventilas cenitales, nada más que ahí lo que tienen de diferente es que una está sotavento y la otra barlovento, es decir, que una va en la dirección del viento y la otra está en contra de la dirección del viento. Y la que está de color verde, pues es la tasa de ventilación que se tiene de acuerdo con las ventilas laterales. Entonces, aquí lo que quiero mostrar con este gráfico es la eficiencia que tienen realmente las ventilas cenitales en un invernadero, y algo más importante todavía, que es la orientación de la ventila. Las ventilas siempre tienen que estar colocadas en la misma dirección en la que corre el viento. Y aquí este dato que traemos aquí abajo, ¿no? Combinar ventilación cenital más combinación lateral nos aumenta más del 40% en la tasa de ventilación de un invernadero. Esto cuando ya es una superficie, como el invernadero anterior, que ya son varios túneles. Cuando se trata de un solo túnel, esta diferencia es mínima. Bueno, ¿qué más debemos estar considerando en nuestros semilleros? Pues temperatura y radiación. Oye, ¿cuáles son las temperaturas que necesitamos para un semillero? Evidentemente, pues va a depender de la hortaliza que vayamos a producir. Pero aquí hay un dato que nos podemos mantener en ese rango. En cuestión de temperaturas en el día podemos mantenernos, o lo ideal es mantenernos entre 15 a 32 grados centígrados. Y en el caso de la noche, de 12 a 22 grados. Para el caso del tomate, ya cuando estamos en producción, pues los rangos son más amplios, ¿no? La mínima es de 8 grados, ya es ahí cuando debemos estar activando algo, y la máxima igual va a los casi 30 grados. En este caso, pues planta, cuando estamos trabajando en plántula, debemos de ser más cuidadosos en cuestión de temperaturas y debemos de considerar mantenernos en estos rangos, de 15 a 32 en el día y de 12 a 22 en la noche. Y en cuestión de radiación, bueno, la radiación, lo ideal es mantenernos o tener una radiación de 600 a 1000 micromoles de fotones sobre metro cuadrado al día. A lo mejor aquí unos vayan a decir, ¿y eso qué es? Pues básicamente estamos hablando de la radiación fotosintéticamente activa, RAF o PAR en inglés. Entonces, eso es lo que debemos de estar considerando, este tipo de radiación, ya que evidentemente si nos mantenemos en este rango de radiación, pues vamos a tener un mejor desarrollo de nuestro cultivo, va a haber una mejor eficiencia en la fotosíntesis y más cosas que se desarrollan con simplemente tener una buena radiación. Y considerar el tema de la temperatura, como ya lo comenté, simplemente hay que estar midiendo temperaturas. Ya actualmente hay herramientas muy económicas, muy accesibles que podemos estar utilizando en nuestros invernaderos, como este termohigrómetro digital, que no cuesta más allá de unos 10, 15, 20 dólares tal vez, hay de precios, y que nos pueden ayudar bastante.
Y bueno, oye, ¿qué hago con la parte de radiación que me dijiste? Yo no sé qué radiación tengo y cómo puedo saber o determinar qué radiación tengo en la locación en la que me encuentro. Bueno, hay muchos métodos. Uno podría ser de que tengas un piranómetro, y el cual es un instrumento que nos ayuda a estar midiendo la radiación acumulada que tenemos pues, bueno, en el lugar donde vayamos a colocar ese instrumento de medición, ¿no? Nuestro piranómetro. Ok, no tengo piranómetro. ¿Qué más puedo hacer? Pues hay una serie de cálculos que podemos estar haciendo que los podemos llevar a cabo con las normales climatológicas. ¿Y qué son las normales climatológicas? Pues simplemente es una serie de datos que mínimo se deben de considerar 30 años de datos de una variable climática y ver cómo se comporta a lo largo de esos 30 años y sacar promedios y de ahí tenemos temperaturas mínimas, máximas, temperaturas promedio, lo mismo que días nublados, cuánto es la precipitación anual, cuánto es la radiación que se tiene. Entonces, todos estos datos los podemos obtener con las normales climatológicas. Y, por ejemplo, aquí hicimos este trabajo para obtener la radiación diaria que se tenía en Durango. Y, por ejemplo, esto lo hicimos midiendo, bueno, tomando los datos temperatura, el dato de insolación, con eso podemos sacar cuál es la radiación diaria, que la cual estamos midiendo en megajoules por metro cuadrado por día, y que incluso la graficamos en la parte de abajo. Y ya con esto, con obtener la radiación diaria, ya nos podemos dar una idea de cómo se comporta la radiación fotosintéticamente activa. Ajá. Entonces, esta manera la podemos realizar, pero también es cuestión de que alguien se ponga a echar cálculos y creo que muy pocos dominan esta parte de cálculos, no muchos usan los cálculos para saber cuánta radiación tienen o hacer esa estimación en radiación acumulada y también en una radiación fotosintéticamente activa. Oye, Joel, pues mira, ni tengo piranómetro, estoy en un país donde no tenemos normales climatológicas, no hay estaciones meteorológicas, no tengo datos, no puedo medir la radiación, ¿qué hago? Bueno, hay casos así y es muy común en muchos países de Latinoamérica, pero aquí tenemos una regla muy, muy básica. Para aumentar o disminuir radiación es cuestión de que estemos jugando con el tema de plásticos. Ajá. Entonces, entre los plásticos vamos a encontrar una diferenciación. Tenemos plásticos translúcidos y tenemos plásticos difusos. ¿En qué momento uso cada uno? Los plásticos translúcidos se recomienda usar cuando los climas son húmedos, hay mucha nubosidad. Para los que estén aquí en México, vamos a retomar algunas regiones, por ejemplo, en la Sierra de Puebla, ¿en qué municipio se te ocurre en Cuauhtémoc? Zacatlán. Zacatlán de las Manzanas, que es bueno, es un lugar también con una alta tasa de nubosidad, con una alta nubosidad. Entonces, ahí tal vez nada más definiéndonos por el lugar, podríamos elegir un plástico translúcido. Oye, me encuentro en Durango, en la época de primavera, verano, una radiación extrema, temperaturas extremas, mucho calor. Ok, pues aquí sí debemos de considerar plásticos difusos. ¿Por qué? Porque hay poca nubosidad, alta radiación, pocos días lluviosos, y ahí ya podríamos definir qué tipo de plástico vamos a estar utilizando para jugar con el tema de radiación. Pero ojo, esto nos puede servir muy bien cuando estamos hablando de producción de hortalizas. Ya cuando estemos produciendo, pero cuando hablamos de semilleros, tal vez aquí es irnos a la segura. Como la plántula es todavía muy sensible, aunque estemos en un lugar húmedo, tal vez yo optaría por manejar plásticos difusos en esos lugares, aunque son húmedos, haya una alta tasa de nubosidad, una gran precipitación, tal vez optaría por usar plásticos difusos y también va a depender en qué fecha voy a estar produciendo mi plántula. Hay muchas cosas que considerar. Y bueno, aquí tenemos otro dato. Entre plásticos y estructuras, pues nos quitan alrededor de un 12 a un 15% de la radiación que tenemos. Sergio Villalobos, ¿cuál es el nombre del dispositivo para medir la luz? Piranómetro. Ok.
¿Cómo ven? ¿Vamos todo bien hasta ahorita? Déjenme, doy un sorbito de agua. Muy bien. Entonces, lo vuelvo a comentar nuevamente. Tal vez, ahora sí que necesitamos evaluar bien las condiciones ambientales, pero una regla podría ser que si estamos enfocándonos en plántula, podríamos estar ocupando los plásticos difusos. También hay que tener en cuenta que dentro de una región hay microclimas. ¿Por qué? Porque puede variar de que mi invernadero esté cerca de un lago, o estoy cerca de una barrera rompevientos, llámese una línea de árboles, o yo qué sé, o no hay nada a mi alrededor, o estoy en la cima de un cerro, o estoy en las faldas de un cerro. Todo esto puede diferir en el microclima de donde está tu proyecto. Entonces, como regla general, podríamos decir plásticos difusos, pero es muy importante analizar ese microclima que se puede generar en tu invernadero y solamente tú lo conoces. Muy bien. ¿Y cuál es la importancia? Oye, me estás hablando de plásticos. Plásticos me puede disminuir radiación, pero también plásticos, bueno, la radiación y la temperatura pues van de la mano. Al disminuir radiación, disminuyo temperatura. Y lo opuesto, ¿no? Si yo dejo pasar más radiación, pues la temperatura va a aumentar. Y por ejemplo, aquí hay una gráfica que nos dice la relación entre la temperatura y los días a germinación en semillas de jitomate. Y aquí les quiero platicar una experiencia que me pasó cuando recién egresé y estuve en mi primer trabajo. Recuerdo que es un cultivo de pimiento y produjimos plántulas en época de otoño-invierno, me parece, la primera vez. Y recuerdo que en ese caso, no recuerdo cuántos días nos tardamos a emergencia, me parece que unos 6 días, 7 días tal vez. En épocas frías nos tardamos en emerger, en destapar las charolas. Y el año siguiente hubo unos retrasos, tuvimos que hacer la siembra en época primavera-verano y nos habíamos acostumbrado a destapar al día 6, al día 5. Y cuando lo hicimos en aquel segundo intento en aquel segundo ciclo, cuando ya estábamos en una época del año distinta, evidentemente las condiciones de temperatura, radiación son mayores. Esto aceleró el proceso germinativo y cuando destapamos en el día 5, no, pues la plántula ya estaba por etiolarse. Estábamos ahí en el límite. Entonces, desde ahí, como que fue algo muy clave de decir, oye, pues es algo básico que es obvio, pero que en ese momento, pues, se me pasó de largo, de decir, oye, estoy en otra época del año, mis temperaturas, aunque son 1 grado o 2 grados mayor, pero eso, 1 o 2 grados mayor, pues me acorta el tiempo de emergencia, tal vez unos 2 o 3 días, dependiendo de la hortaliza que voy a estar produciendo. Entonces, pues evidentemente la temperatura va a acelerar nuestros crecimientos, tanto de emergencia como también de producción. No es lo mismo producir plántulas en Cuautla, Morelos, donde también tenemos una alta radiación, altas humedades, y Zacatlán, ¿no? Que es un lugar frío. Pues en ambos ejemplos, los días que vamos a durar en semillero, pues van a ser distintos. ¿Por qué? Porque la temperatura influye directamente en el tema de fotosíntesis. A mayor temperatura, pues también la plántula va a requerir una mayor energía, va a realizar una mayor fotosíntesis, por lo tal, va a obtener o va a acelerar su proceso de respiración, la transpiración, y como tal, pues esto va a hacer que absorba más agua y nutrientes y evidentemente pues va a tener un mayor desarrollo de biomasa. Todo esto con el tema de temperatura y lo importante que debemos de considerar. Muy bien, vamos a seguir. Ok, ya vimos temperatura y humedad relativa. ¿Qué pasa con ventilación y humedad relativa? Perdón, ya vimos temperatura y radiación. Entonces, ahora, ¿qué debemos de considerar en los temas de ventilación y humedad relativa?
Pero, ¿qué te parece, Cuauhtémoc, si hacemos un set de preguntas aquí? Claro que sí, Joel. De hecho, estaba viendo las preguntas que nos han estado dejando en el chat, todas igual de interesantes. Algunas ya son muy aplicadas, muy puntuales sobre un cultivo en específico. Recuerden que estamos en una transmisión de seminario, de semilleros, un seminario de semilleros y vamos a responder en ese sentido. Por ahí alguien preguntaba, ¿qué mide la radiación con un luxómetro? Que si eso es correcto. Ay, perdón. Estaba leyendo aquí los comentarios. Nos dice Hetzel Juan Coronado, dice, yo uso luxómetro para medir la radiación de luz. ¿Es correcto utilizar el luxómetro? Anteriormente se usaba, hay muchos investigadores en alguna literatura que todavía consideran el tema del lux. Ya no es muy certero el dato, y aparte que los aparatos, los luxómetros, pues se descalibran muy rápido. Entonces, si no tienes otro instrumento, bueno, está bien. Ya es un avance, pero ya si nos ponemos muy estrictos en el tema, pues no es tan recomendable el luxómetro. Ok. Básicamente por la precisión. Así es. ¿En qué momento tú decidirías decir, bueno, sí usa un luxómetro, pero vete como que con cuidado, ¿no? O sea, porque la diferencia de precios es bastante, ¿no? Entre un luxómetro y un piranómetro. Sí, generalmente, pues el piranómetro no es que los vendan también, me das voy a la tienda y voy a pedir un piranómetro. Generalmente el piranómetro ya viene incluido en una estación meteorológica. Y ya la estación meteorológica, pues, ya viene con los sensores de temperatura, de humedad relativa, de velocidad y dirección del viento, radiación acumulada, y una estación meteorológica portátil que te mida todo esto, pues puede costar alrededor de unos $1,000, más o menos, más o menos. Uh-huh. Así es. Nos dice Lisbeth Romeo, ¿cuál es la altura promedio que se debe tomar en cuenta para realizar un invernadero? Aquí lo vamos a enfocar a semilleros. Mira, a semilleros es bien interesante porque la altura del invernadero repercute en la temperatura del mismo, de la misma estructura. Es decir, yo les comentaba de que cuando es un volumen más chico, la temperatura es más fácil de controlar. Y si tenemos un invernadero más chaparro, pues vamos a tener un invernadero más caliente. Tal vez para hablando de una zona fría, pues está bien, pero si estamos en una zona calurosa, pues no va a estar tan bien porque se va a hacer un infierno ese semillero. Tal vez tengas que hacerlo más alto. Pero mira, altura canaleta, tal vez, tema de semillero, podríamos estar dando un promedio de 3 metros a canaleta. Ok. Otra vez dice Sergio Villalobos, el nombre del dispositivo para medir la luz. Piranómetro. Aquí ya nos preguntan así que como para sus regiones, tipos de plásticos. Generalmente, bueno, hay varias preguntas en este tipo de plástico. Nos dicen, ¿cuál recomiendas, por ejemplo, para Tehuacán o para producir plántula de jitomate? ¿Cuál sería el plástico que recomendarías para producción de plántula de jitomate? Como lo comenté, va a depender de la microrregión en la que, bueno, más bien del microclima en el que estás, pero podríamos estar hablando de plásticos difusos. Bien. Porcentaje de sombra también va a diferir, pues, en la zona en la que nos estemos encontrando. Ok. Aquí hay una pregunta, dice Luis, sobre lo que dijo de las normales climatológicas, ¿cómo sacar los datos de una variable climática? Si están en México, aquí pueden obtener los datos de la Comisión Nacional del Agua. La Conagua es la que ahorita me parece que está concentrando los datos de valores climáticas. INIFAP antes lo hacía, me parece que ya no. Y en los que estén en sus países, pues de acuerdo a la instancia, a los servicios meteorológicos las instituciones que estén a cargo de esta actividad. Incluso también hay instituciones privadas o servicios privadas de normales climatológicas o de monitoreo, pero evidentemente pues son algo caros. Dicen, oye, no has hablado de sustrato, estamos hablando del acondicionamiento del semillero, del invernadero.
si puedo, voy a estar hablando un poco del sustrato, pero va a estar más enfocado a la estructura, a lo que debemos de considerar antes de producir. Ok. Aquí encuentro una de Julio César Pardiñas, interesante. Dice, ¿qué altura consideras de las bases para las charolas? O sea, del piso hacia donde va a estar la charola. Excelente, muy bien. Pues aquí la consideración es para el desarrollo de las actividades, a la altura en la cual tú desarrolles mejor las actividades. Entonces, es imaginarte de que tú vas a hacer la actividad tal vez de riego o de monitoreo y tienes que estar alcanzando las charolas, tal vez las del medio, y a esa altura, es decir, tal vez de 1 metro, 1,20, a esa altura podemos estar hablando de los soportes a la que deben de estar las charolas. Perfecto. Vamos a ver si tenemos algunas aquí de Facebook. También saludos a la comunidad que nos sigue desde Facebook. Les recordamos que es una transmisión en vivo, que está en 2 plataformas simultáneas, Webinar Jam, para la cual hubo un registro previo, y son las preguntas que estamos leyendo. En el caso de Facebook, también si tienes preguntas, pues realízalas y las estaremos respondiendo, que correspondan a acondicionamiento de semilleros. Nos dice Ever Elías, por favor, ¿puedes ayudarme en relación a la ubicación del invernadero con relación a la dirección del viento? Ok, bueno, mira, aquí es muy importante y ya está muy claro que los invernaderos se deben estar orientando de norte a sur, esto con el tema de radiación, pero ya cuando estamos utilizando plásticos difusos, ya como que esa regla como que ya queda en segundo grado. Lo siguiente que tienes que considerar, pues, es la dirección del viento predominante. Entonces, eso lo tienes que ver con las normales climatológicas o incluso siendo muy observador y viendo hacia dónde están, ¿cómo le podríamos llamar? Las copas de los árboles estén inclinadas. Inclinadas, así es. Entonces, sí, aquí ese es un tip que los constructores de invernaderos lo usan, los buenos constructores y que no tienen a la mano normales climatológicas, sobre todo. Dicen, pues nos paramos en los 4 orientaciones de hacia donde va el viento, puede ser norte-sur, sur-norte, este-oeste o oeste-este, y vemos hacia dónde están los árboles, ¿no? Si la mayoría tiene la copa ligeramente inclinada hacia un lado, pues se toma el criterio, ¿no? Así van a ir orientadas las ventilas, ¿no? Siempre deben de ir en sentido de cómo van los vientos, ¿no, Juan? Totalmente, Cuau. Y aquí hay una... Sí, no puedes hacer ahí un dibujito en esta, aprovechando que tenés una laminita. Ah, ok, sí, para que quede más claro. Así es. Miren, suponiendo que este es un invernadero sencillo. Ay, Dios, no se burlen. Con su piquito ahí. Este es mi ventila cenital. Esta es la dirección del viento. Entonces, mi ventila tiene que estar en la misma dirección, no en contra. Muy bien. Perfecto. Aquí hay una pregunta que quiero responder. Adelante, y yo creo que esta y otra más y ya. ¿Utilizar el invernadero de producción es una buena opción o forzosamente se requiere un espacio independiente? Esa es la situación de muchos productores de Israel. Pues no, de por sí un invernadero ya es una inversión alta y todavía prevernos un semillero, pues es una inversión extra que evidentemente ahí podemos controlar mejor las cosas, tanto temperatura, humedad relativa, radiación tal vez, sanidad totalmente, pero si no tenemos esta posibilidad, pues no nos queda de otra que estar ocupando nuestro invernadero también como semillero. Y recuerdo, tenemos un colega que tiene su invernadero y él pues está en esta situación, ¿no? No tiene recurso para estar financiando un semillero como tal y tiene que producir en su invernadero, pero colocó sus semillas, iban bien sus charolas, todo bien, y total que no se dio cuenta. Lo más probable es que en ese momento en que las ventilas hayan estado abiertas, hubo una corriente de aire, lo cual hizo que el polvo o la tierra del invernadero cayera sobre las charolas y las infestó en ese momento de pitium, y pues sus charolas se perdieron. Entonces, en ese primer trabajo que tuve y cuando estaba produciendo charolas, estaba en la misma situación y justamente le había pasado esa situación, o había tenido esta experiencia este amigo, y dije, yo no me arriesgo.
Yo voy a poner ground cover, voy a ocupar mi invernadero como semillero, voy a ponerle ground cover. Compré esta tela transparente, ¿me recuerdas cómo se llama, Cuauhtémoc? ¿Agribón? Agribón. E hice como un pequeño mini invernadero dentro del invernadero. Y el agribón, mi objetivo era de que no hubiera corrientes de aire y no hubiera polvo de mis camas del cultivo y cayeran a mis charolas. De esa manera hice de protegerme, y ahí también fue ingenio con el equipo de trabajo que tenía en aquel entonces. Y lo ideal es que sí tengamos un espacio específico para nuestro semillero y que esté totalmente sellado, pisos totalmente sellados, con un ground cover, con lo que tengamos a la mano, costales, incluso algunos ocupan, porque sí hay que mantenernos separados del suelo. Y una última pregunta, Gustavo. Sí, vamos a responder dos, ¿te parece? Okay. Una, nos dicen, ¿qué charola es mejor, de unicel o de plástico? ¿Quién la respondes? Miren, va a depender de su manera de trabajar. En cuestión de durabilidad, pues el unicel. Ajá, nos puede durar, si le tienes buen cuidado, no sé, 5 años, más años, te puede durar las de unicel. Las de plástico, pues son un poquito, hay también de calidades en las charolas de plásticos. Las más comerciales, incluso si tú las agarras y las apachurras, luego ya quedan deformes. Pero hay otras charolas de plástico que son un poquito más rígidas y que también te pueden ayudar bastante. Pero ya es cuestión de que estés buscando proveedores y que tal vez una charola de plástico, pero con una mayor rigidez. Pero va a depender también de tu presupuesto, del tipo de cepellón que quieres. Si te vas a aventar un ciclo más largo, tal vez vas a requerir un cepellón más grande, o está bien con el cepellón pequeño, de las de 200 cavidades. En fin. Así es. Y una de Facebook, ya que se están animando a preguntar. Nos dice Ronnie Lerman. Cuando se produce plántula al aire libre, ¿en qué dirección se tienen que alinear las mesas de fierro con microtúnel? Se refiere, yo supongo, que a la ubicación del microtúnel. Ahí y además dice, saludos desde Sinaloa. Ahí sí tiene que ser de norte a sur. Ya que cuando estemos trabajando al aire libre o con microtúneles, es decir, con alguna estructura que nada más va a proteger las charolas como tal, creo que así tú así lo estoy entendiendo, Ronnie. Entonces sí tiene que ser de norte a sur, porque ahí sí puede haber sombreos. Entonces, prácticamente ahí sí se tiene que hacer con esa orientación. Lo haría más con la orientación del sol para no generar sombreos. Así es. Bien, pues son todas, nada más una que le quedó duda a Shirley Ojeda. Dice, ¿cómo en dirección al viento? Dice, a veces tenemos vientos de sur y otras veces vientos del norte. Aquí se refiere a los vientos dominantes. Generalmente los vientos llegan de diferentes direcciones, pero por eso el criterio que se usan o que usan los constructores de los árboles es porque pues, los árboles llevan ahí 20, 30 años, ¿no? Y generalmente están cargados la copa hacia un lugar, y eso le llaman los vientos dominantes. Ese es como un pequeño ahí, pues tip, o para determinar cuál sería el viento dominante. La otra, pues viendo a los datos, ¿no? Si de tal mes a tal mes hay mayor viento de una dirección, pues ese es el viento dominante. Ahí no hay para dónde hacerse. Pues continuamos, Joel, ¿te parece? Vamos a continuar. Entonces, estábamos viendo ventilación y humedad relativa. ¿Qué debemos de considerar con estas dos variables? Que de hecho, pues van de la mano. Si hay un aumento de humedad relativa y si queremos bajarla, tal vez una de las actividades que tenemos que hacer es aumentar la tasa de ventilación. Y como tal, vamos a bajar la humedad relativa y también incluso nos vamos a bajar la temperatura. Ok, pero bueno, en el caso de ventilación y cuando estamos hablando de semilleros, sí debemos de estar ocupando sí o sí mallas antitrips. Hay mallas antiáfidos y mallas antitrips. ¿Y cuál es la diferencia? Pues el número de hilos que tiene por pulgada. Entonces, cuando estamos hablando de mallas antiáfidos, pues podemos tener mallas de 40 hilos por 20, y cuando estamos hablando de mallas antitrips, pues en este caso se recomienda una de 55 por 30 hilos, que incluso ahí de acuerdo al proveedor, pues puede haber una de 56 por 30, o en fin, puede ahí estar variando el número de hilos por pulgada. Y básicamente aquí lo que queremos es que el orificio sea lo más pequeño posible para que no entren los trips. Hace 2 años estuvimos en proyectos en Paraguay a una alta radiación, altas temperaturas,
y sus invernaderos ellos los tenían con una malla, pues era ni antiáfidos ni antitrips, era como una malla, entre bromas le decíamos antiperros, porque yo creo que los perros no eran los únicos que no podían pasar, pero de ahí en fuera todos los demás insectos pues sí pueden pasar, como broma, ¿no? Pero sí era como una malla anti-insectos. Pero ahí lo único que hacía era dar un poco de sombrero a esa malla, pero prácticamente las plagas que nos afectan los cultivos iban a estar pasando, mosquita blanca, pulgón, trips, la plaga que se les ocurre puede pasar por esas mallas. Entonces, ellos hacíamos la recomendación hoy, hay que reducir, hay que cambiar las mallas por unas mallas todavía más pequeñas, pero aquí el contra era de que la radiación, la temperatura es muy alta, que si yo pongo una malla más pequeña, pues mi invernadero se me va a calentar más, y en efecto, están en toda la razón, porque también el tipo de malla me va a afectar en la tasa de ventilación del invernadero. Y por ejemplo, aquí estuve buscando datos y encontré de estos proveedores que me decían, oye, la malla de 25 mesh tiene una tasa de ventilación, bueno, te reduce la tasa de ventilación a un 27%. La de 40 mesh, un 30%. La de 50 mesh es un 32%. Y esta de 50 mesh, estamos hablando de una malla antiáfidos, o sea, que va contra Bemisia tabaci, una mosquita blanca, contra un afis. Entonces, todavía antitrips, pues la reducción de la tasa de ventilación, pues va a ser mucho mayor. Pero aquí va a ser el estire y afloje. Oye, ¿qué queremos? ¿O qué es más fácil controlar, plagas o la temperatura? Y tal vez a algunos les va a ser más fácil controlar la temperatura y tal vez a otros va a ser más fácil controlar las plagas. Entonces, a mí en lo particular yo prefiero controlar las variables climáticas, ya que las variables de plagas, prácticamente si yo no tengo nada a mi alrededor, pues aunque tengo una mosquita blanca y las mosquitas blancas son vectores de virus, pues puede ser un problema que una pequeña bola de nieve que se va a estar haciendo más grande. Sin embargo, prefiero adaptar un invernadero para disminuir la tasa de temperatura y ya al menos estar más protegido con el tema de plagas y enfermedades. Y tal vez ahí una de las opciones con ese ejemplo que les comento de Paraguay era emplear mallas de sombreo en el invernadero para reducir temperatura y esto en efecto pues reducir radiación y por consiguiente reducir temperatura. Incluso también en el tema de mallas vamos a encontrar que hay mallas de colores, mallas negros, mallas de color negro, mallas de color de bicolor o de color blanco, y que aquí, de acuerdo con los proveedores, pues básicamente lo van relacionando a que una malla de color negro, pues tiene doble propósito. Uno, en efecto, impedir la entrada de las plagas, y el otro es que guardan calor, el cual te puede servir pues todavía de apoyo en la temperatura de la noche. En efecto, si yo comparo una malla de color negro y una malla de color blanco, pues sí, la malla de color negro va a guardar más calor, pero hasta el momento no me he encontrado así con un estudio que nos diga que en efecto, con la malla de color negro, tuvimos un aumento de temperatura en la noche de 0.5 grados centígrados o algo así. Hasta el momento no me he encontrado algún dato que refute esto que les estoy comentando. Entonces, aquí lo pueden utilizar. La de color negro solamente tengan en cuenta que igual les va a generar un posible sombreo en las charolas o en el cultivo que va a estar en las orillas. Y las de color blanco, pues no van a guardar nada de calor, pero al menos no vamos a tener un sombreo. Entonces, ahí, cuestión de que lo evalúen cada uno. Ok. Entonces, les comentaba sobre las mallas antitrips, en el tema de ventilación, que sí va a repercutir, e incluso en las este dato que les estoy dando de las mallas antitrips, va a consideración a las ventilas laterales. Cuando hablamos de ventilas cenitales, generalmente se opta por una malla con menor número de hilos por pulgada, tal vez una de 16 hilos o más grande.
¿Por qué? Porque ya no hay tantas plagas que puedan entrar por arriba, pero siguen entrando. Entonces, es como dato ahí. Y la humedad relativa es importante mantenerla entre el 70 al 75%. Es muy elevada. Incluso, pues, en invernaderos con cultivos como tal, ya cultivos grandes, cultivos adultos, pues sí se puede tal vez tener esa humedad relativa, pero en semillero es muy difícil, ya que, pues, no tenemos tanta área foliar y al final el área foliar, cuando una planta transpira, repercute o eleva la humedad relativa. Entonces, si no tenemos tanta área foliar en el caso de plántulas, pues que es nada casi, pues no hay un gran cambio que pueda hacer el cultivo en cuanto a la humedad relativa, pero es un factor muy importante porque tiene que ver con el tema de transpiración. Al momento de tener una muy buena humedad relativa, también vamos a estar motivando el crecimiento de nuevas células, pero también si nos excedemos, pues esto puede repercutir en la sanidad de nuestras plantas, de que tal vez prolifere o le demos la oportunidad a algún hongo de atacar. Y ahora sí, preguntaban, oye, ¿cómo podemos estar controlando las temperaturas, las radiaciones, la humedad relativa? Y esta tabla me gusta mucho y se las quiero platicar. Y quiero que me entiendan esta idea, quiero transmitir bien esta idea. En el caso cuando estamos hablando de ventilación, la ventilación la dividimos en dos métodos, la ventilación pasiva y la ventilación activa. ¿Qué es la ventilación pasiva? Pues es aquella ventilación que se hace de manera natural en un invernadero. Es decir, con la misma ventilación que se va a hacer con las ventilas laterales o con las ventilas cenitales. Esa ventilación es la pasiva, que no requerimos no requerimos energía para poder realizar esa ventilación. Y tenemos la ventilación activa, que la vamos a estar viendo más adelante. Entonces, el efecto de ventilación se relaciona con temperatura. Cuando hacemos ventilación o aumentamos ventilación, pues vamos a disminuir la temperatura. Siguiente, calefacción. Lo mismo, vamos a tener una calefacción directa e una indirecta, y ahorita la vamos a estar viendo. Entonces, cuando tenemos el sistema de calefacción, pues evidentemente es porque vamos a aumentar la temperatura, pero temperatura tiene un efecto sobre humedad relativa. Cuando aumentamos temperatura, disminuye la humedad relativa. Muy bien. ¿Cómo podemos controlar el tema de humedad relativa? Pues con el enfriamiento evaporativo. Esa es una de las cosas más difíciles, enfriar un invernadero. Entonces, al momento de enfriar un invernadero, es decir, bajamos la temperatura con el enfriamiento evaporativo, pero a cambio estamos subiendo la humedad relativa. Y cuando estamos hablando de radiación, en el caso de los plásticos, pues básicamente, si estamos jugando con la radiación, pues al disminuir radiación, va a tener un efecto sobre temperatura. La temperatura va a disminuir. Así se comportan cada una de las variables cuando estamos hablando de ventilación, de calefacción, de enfriamiento evaporativo, que tiene que ver con humedad relativa, y el tema de radiación, que es radiación y temperatura. Y por ejemplo, aquí vemos la ventilación activa, donde la ventilación activa o forzada, que prácticamente, como su nombre lo dice, tenemos que forzar al invernadero a que se ventile. Entonces, esto se logra solamente en invernaderos que los podemos cerrar completamente. Es decir, si de por sí es un invernadero que no tiene ventilas cenitales o laterales, perdón, que no tiene ventilas laterales, que es abierto como tal, que nada más tiene puras mallas, pues no vamos a poder lograr hacer la ventilación forzada. Podemos instalar los extractores que queramos, pero al momento de funcionar no van a estar haciendo su función. Por ende, siempre se recomienda que si se van a instalar este tipo de herramientas, pues sean en invernaderos que podamos asegurar que sean herméticos, que podamos cerrar el invernadero para que la actividad de extracción que hagan los extractores, pues funcione adecuadamente.
Entonces, aquí remarco con estos cuadros azules en este invernadero los extractores que están colocados. Y generalmente los extractores pues se colocan en la cara opuesta al viento dominante, precisamente para que no haga fuerza o no haga fuerza o no se tope con los vientos dominantes, donde va a estar colocado mi invernadero. Otro instrumento de la ventilación forzada es los estratificadores. Y aquí, bueno, apareció todo de golpe, pero siempre le pregunto, ¿a qué les suena la palabra de estratificar? Y pues, básicamente, es como que romper esos estratos. Y hay que entender que en el invernadero, a distinta altura del invernadero, se forman diferentes estratos de temperatura. Entonces, en las partes más bajas vamos a tener temperaturas más frescas y conforme vayamos subiendo de altura, las temperaturas van a ser más altas. Entonces, ¿cuál es la función del destratificador? Pues romper esos estratos que hay y homogeneizar el ambiente, ya que esto a la planta le va a caer muy bien. Precisamente los puntos de crecimiento los tenemos en la parte superior, los ápices, y los ápices son los que se llevan la peor parte porque están justamente en el estrato donde la temperatura del aire es mucho más caliente. Y ese es el objetivo del destratificador, romper esos estratos y homogeneizar la temperatura. Y también se hace o se emplea este tipo de sistemas cuando la velocidad del viento o la velocidad del aire en el invernadero es nula o casi nula. ¿Qué pasa cuando tenemos una velocidad nula o casi nula? Pues prácticamente la concentración de CO2 en el invernadero disminuye. Y prácticamente el CO2 es uno de los combustibles que también nuestra planta necesita para estar trabajando. Entonces, también se ocupa la ventilación forzada para ayudar la ventilación y aumentar también esos niveles de CO2 dentro del invernadero. Y el enfriamiento evaporativo. Les comentaba que el enfriamiento evaporativo se usa para bajar la temperatura y por ende aumenta la humedad relativa. Entonces, ¿qué es el enfriamiento evaporativo? Pues consiste en un proceso en el cual se utiliza el agua como refrigerante con el objetivo de obtener una climatización en el invernadero. Simplemente lo que se hace es que llenamos de agua el ambiente, y por efecto de esa humedad la temperatura va a estar bajando. Y dentro de los enfriamientos evaporativos tenemos, les voy a hablar de dos sistemas. Los más comunes es los sistemas de fogueo, los sistemas de fogging o nebulización, que prácticamente su trabajo es hacer esas pequeñas nieblas o neblinas en el ambiente, donde se hacen con microgotas de 2 a 60 micras de diámetro, y lo mismo, al estar metiendo humedad en el aire, pues va a hacer que la temperatura reduzca. Pero eso también va a tener un efecto sobre la transpiración, y la transpiración como tal, pues también va a tener un efecto en el microclima de nuestra planta, de nuestras hojas. Entonces, esto no hay que tomarlo tan a la ligera, sí lo podemos estar abordando, pero sí debemos de considerar mucho las condiciones ambientales que tenemos en el exterior, las condiciones ambientales que tenemos dentro del invernadero y las necesidades que tienen nuestras plántulas o nuestro cultivo. Y en el caso del muro húmedo, de otra herramienta que tenemos como enfriamiento evaporativo, que es el muro húmedo más los extractores, que el funcionamiento es el mismo, meter humedad al ambiente y como tal, pues bajar la temperatura. Entonces, el muro húmedo se compone de un muro hecho a base de celulosa, que tenemos, es esa línea que se ven del lado derecho. Ese es el muro húmedo, que es un muro hecho a base de celulosa, el cual que hace o cargamos ese muro de humedad. Entonces, cuando viene el viento del exterior y atraviesa el invernadero o pasa al invernadero, tiene que pasar a través de ese muro. Entonces, ese aire seco, al pasar por ese muro, se va a cargar de humedad.
entonces ya vamos a tener humedad o aire húmedo, pues en esta área del invernadero. Ahora lo que tenemos que hacer es moverlo hacia el otro extremo del invernadero. ¿Y con qué se hace? Ok, pues con los extractores, como la otra imagen que veíamos, de hecho es el mismo invernadero. Entonces, ¿qué sucede? El viento, que tiene una baja humedad relativa en el exterior, pasa a través del muro húmedo, consigue una alta humedad relativa, baja la temperatura, y lo que tenemos que hacer con los extractores es mover ese aire y estar haciendo esa actividad continuamente cuando tenemos una alta temperatura, o tal vez cuando tenemos una baja humedad relativa. Y es una de las herramientas más eficientes con las que me ha tocado trabajar en el tema para refrigerar un invernadero, por así llamarlo. Este invernadero vacío, podíamos hacer saltos de temperatura de hasta 10 grados. Es decir, si afuera estaba 30, podíamos bajar la temperatura hasta 20 grados centígrados. Vacío. Ya con plantas, pues cuesta más de trabajo, porque también el cultivo dificulta la ventilación, y también de que el cultivo aumenta la humedad relativa en el ambiente. Pero bueno, es uno de los sistemas igual de eficientes, pero la limitante es de que, una de las limitantes principal es de que está limitado el largo de los invernaderos, porque los extractores pues tienen una capacidad de extracción, pero se pierde esa capacidad de extracción superando los 60 metros lineales. Es decir, si yo tengo un invernadero de 100 metros de largo y quiero colocarles extractores, no van a ser eficientes. Simplemente van a poder extraer 60 metros o de 40 a 60 metros de lo que tengan, lo más próximo, de manera lineal, y es lo que van a poder extraer. Entonces, ese es uno de los contras que tienen este sistema de refrigeración, que sin embargo, en semilleros comerciales, donde prácticamente ellos se dedican a producir hortalizas, a producir las plántulas, pues sí tienen este tipo de sistemas de enfriamiento. Y bueno, aquí pongo algunos datos sobre la instalación de los extractores, de que la distancia entre los extractores no debe de exceder los 8 a los 10 metros, y siempre, pues los extractores, como lo comenté al inicio, el extractor debe de estar en la cara opuesta a la dirección dominante de los vientos. Y todo esto se calcula, pues, de acuerdo a una tasa de renovación. Las tasas de renovaciones quieren indicar cuántas veces por hora quieres renovar el aire dentro del invernadero. Entonces, aquí nosotros tenemos nuestra tasa ideal, que es lograr una tasa de renovación del 45 a 60 veces de renovaciones por hora. Es decir, 40 a 50 veces tengo que mover el aire dentro del invernadero. Mover ese volumen. Tengo que mover 60 veces el volumen de aire del invernadero en una hora. Y cuando no tenemos este tipo de sistemas, las tasas de renovación, pues con pura ventilación pasiva, es decir, con pura ventilas laterales y cenitales, pues no llega más allá de entre 5 a 15 renovaciones por hora, me parece. Y ya 15 renovaciones son mucho. Y bueno, ya estamos llegando a la parte final, pero esta es una de mis partes favoritas, porque uno de nuestros retos que nos tocó cuando estuvimos en un proyecto, junto con algunos otros investigadores, era desarrollar un semillero tipo chino, o un invernadero tipo chino. Y para aquellos que no estén o desconozcan cómo sería un invernadero tipo chino, pues nosotros le llamamos así porque prácticamente es algo que hacían en China. No sé si ellos le llamen invernaderos tipo chino, yo creo que no. O tipo mexicano. O tal vez le llamen tipo mexicano cuando vean el que construimos nosotros. Pero se compone de que son nada más invernaderos de un solo túnel, y están compuestos de una cara del invernadero, o una pared del invernadero no es plástica, sino lo hacen con un material aislante. Entonces, ellos ocupaban adobe, lodos u otro tipo de materiales aislantes, y uno de sus objetivos, pues precisamente, era no usar la calefacción, que simplemente ese muro que tuviéramos ahí
sirviera de colchón, que sirviera, se me fue la palabra, de buffer para el tema de temperatura. Y pues ya las demás caras del plástico, las demás caras o esta superficie, pues sí de plástico como tal. Entonces, esto fue la idea que nos transmitieron y como en ese entonces estábamos dirigiendo una unidad de producción en una institución en la Universidad Autónoma de Chapingo, pues ahí el reto era, hay recurso para hacer este tipo de invernaderos, vamos a probar si podemos hacer un invernadero chino en México. Y nos tomamos el reto y lo hicimos. Dice aquí, es un tipo Walipini. Órale, Humberto, no sabía. Y bueno, primero lo que teníamos que hacer era evaluar los materiales. Sabíamos que una cara tenía que ser un muro que nos pudiera impedir la entrada de esos vientos dominantes o también ver de dónde venían los vientos fríos y utilizar esa pared como barrera. Entonces, desde ahí estábamos orientando nuestro invernadero. Ese muro tenía que ser un muro muy caliente, bueno, que nos pudiera dar esa termicidad. Y entre los materiales más comunes que teníamos aquí en el centro del país, pues vimos la primera opción, que era nuestro ideal, era el adobe. Pero cuando empezamos a buscar productores de adobe, pues no habían. Sí producían adobe, pero no en las cantidades que nosotros queríamos, entonces tuvimos que descartar el adobe. Y ya nos fuimos por tabique. Y fue el material que utilizamos, el más común que era en la región, y listo. Empezamos a diseñar nuestro invernadero, ya lo teníamos ubicado, ya sabíamos dónde íbamos a colocar la cara o el muro en este caso, pues de tabique, y decidimos que ese muro iba a ser un doble muro. Así como en los invernaderos utilizamos las doble cubiertas plásticas, tanto para tener ese buffer en reducir temperatura, pero también en que no se enfríe tanto el invernadero, decidimos hacerlo de doble muro. Y pues lo primero que hicimos, pues ya habíamos trazado, empezamos a rellenar el terreno. Y aquí pues era conseguir este material que tuviéramos económico y a la mano. Y por ahí estábamos trayendo tierra de no recuerdo de dónde, y también estábamos trayendo lo de la imagen derecha, que es tezontle, que es una roca volcánica, que era desperdicio de unos invernaderos, pero ya después nos dijeron que ese tezontle lo estaban desperdiciando porque tenía nemátodos, y ya nos dijeron cuando ya el tezontle ya estaba pues era parte del piso de nuestro invernadero. Entonces, uno de los errores garrafales, evidentemente sabíamos que teníamos que aislar bien el suelo de nuestro semillero con ground cover u otro material. Se puso inicialmente ground cover, pero ya actualmente tiene concreto, pues precisamente para evadirnos el tema de los nemátodos. Entonces, se llevó material para rellenar. Los que ya hayan construido su invernadero saben que eso se tenía que hacer, o en su defecto, alinear el terreno. Y ya el muro se concretó rápido. Recuerdo que fueron como unas 2-3 semanas en que terminaron el muro. Era un lienzo totalmente en blanco para los grafiteros, pero jamás se grafiteó, qué bueno. Pero fíjense, aquí en la imagen de la izquierda vemos cómo está ese doble muro. Y la intención es de que hubiera un espacio, y en ese espacio todavía llenarlo de un material aislante. En su momento estábamos viendo tal vez algunos residuos de algunos rastrojos, tal vez rastrojo de maíz, de avena, de cebada, y colocarlo aquí en medio de estas dos paredes, pues precisamente para que esta pared fuera lo más térmica posible. Sin embargo, los tiempos fueron muy acelerados y no nos dio tiempo de rellenar ese muro, y de por sí que también logísticamente era muy difícil. Y ya se empezaron a construir y a instalar las demás partes de las estructuras. Esta cara fue de policarbonato, y el otro cara del invernadero con una cubierta de doble plástico.
era para semillero, pero como utilizamos doble cubierta plástico y estábamos en el centro del país, utilizamos plástico translúcido para este invernadero, para este semillero. Pues precisamente era doble plástico, todavía nos reducía un poco más la radiación. Y vean, así va quedando. Entonces la intención de este invernadero era no tener un invernadero totalmente caliente, un semillero caliente, que no utilizara calefacción, que no utilizara calefacción y que simplemente fuera de manera, esa calefacción se obtuviera de manera natural, con la pura conservación de energía, y se logró, pero es uno de los problemas que tuvo, bueno, que al diseñar este invernadero y que tuvimos que desarrollar fue el tema de ventilación y enfriamiento. Entonces, ya no tengo imágenes, pero le colocamos de un lado el muro húmedo y del otro lado los extractores, haciendo el cálculo y con el objetivo de estar haciendo renovaciones de 60 renovaciones por hora. Entonces, esa fue una de las experiencias que hicimos desarrollando este tipo de semilleros. Pero bueno, aquí prácticamente lo que quiero transmitir es de que, y espero hayan tomado nota, todo lo que debemos de considerar para acondicionar un semillero. Y aquí nada más nos quedamos hasta la parte estructural, ambiental, lo mínimo que necesitamos y cómo podemos estar viendo los variables. Ahora, de aquí en adelante sigue, pues ahora, ¿cómo vamos a producir? Me estaban preguntando, oye, ¿cómo qué tipo de sustrato usas? ¿No vas a hablar de sustratos? Ok, pues sería una plática muy larga si abordáramos eso. Y ya son cosas muy específicas que va a depender del tipo de charola, del tipo de hortaliza, del tipo de sistema de producción en el que lo vayas a estar manejando. Y eso se lo quiero dejar para un curso más adelante. Si quieres que te platique de este curso, por favor déjenmelo en el chat, pero como alguna vez me dijo una exnovia, pues hasta aquí llegamos. Me dolió muchísimo a mí, espero no les duela tanto a ustedes, pero vamos con las preguntas, Cuauhtémoc. Claro que sí, Joel. Y recuerden que todavía les falta por compartir la presentación, que ahorita en un momento se las compartimos. Así es. Fíjate qué interesante lo que se ha estado compartiendo. Coméntenos ahí en el chat, ¿conocías toda esta información? ¿Tenías, pues, eras consciente o eres consciente de todo esto que se requiere antes de empezar la producción? Por allí, no recuerdo quién la hizo, pero una pregunta que nos hacían, Joel, en Facebook. Se dice que los 40 primeros días de vida de una planta son los más importantes. ¿Qué opinión tienes ahí? Totalmente, bueno, todos los días son importantes, pero si empezamos mal en esos 40 días, no vamos a tener un desarrollo óptimo ya en producción. Entonces, sí, hay que ser muy cuidadosos esos primeros 40 días. Así es. Bueno, ahí está la respuesta para quien la haya hecho. También tenemos algunas preguntas que nos han estado haciendo. Tu frase causó conmoción en el chat. Dicen el mejor final, a mí también me dolió. Jorge, por ahí dice Jorge, mi ex también. Hay un club, Jorge, si quieres luego te paso el dato. Nos dice Fernando Loranca Aquino, ¿qué riego es el más recomendable? ¿Por aspersión o por pulverización? En este caso, nebulización, pulverización es sinónimo. Ok, pulverización, bueno, nebulización, un riego así, no sería lo adecuado, ya que tendríamos que realizar o hacer mucha nebulización para que realmente quede mojado el sustrato, y eso puede ser más perjudicial que ayuda. Entonces, un riego por aspersión, eso sí, la gota tiene que ser muy fina. Lo ideal es que hubiera un aguilón y sería lo ideal, ¿no? Pero ya en invernaderos pequeños, pues una simple manguera con una regadera, eso nos puede estar ayudando, pero eso sí, hay que regular bien el tamaño de la gota. Claro. Y nos dicen también, Natalia, ¿dónde se construyó este tipo de invernaderos? ¿El chino, supongo que hace referencia? Sí. En Texcoco, Estado de México. Lo pueden visitar. Así es, siempre bienvenidos a Texcoco. También me causó intriga el comentario que puso que es un invernadero tipo Walpini. Me puse a googlearlo. Y en efecto es un similar. Lo utilizan más en zonas muy, muy frías, en lugares arriba de los 3,000 metros sobre el nivel del mar.
ahí lo que hacen es prácticamente rascar, hacer un hoyo y se usa el plástico encima, ¿no? Y se usan las paredes okay. del suelo como cubierta. Como para tipo iglú, tal vez. Bueno, no. El objetivo creo que aquí es mitigar el efecto del frío, ¿no? Es algo similar, solo que aquí solo se usa una pared que sea térmica, ¿no? ¿Qué más nos están diciendo aquí? Natalia dice, me gustaría visitarlo, también soy estudiante de Chapingo. Hasta ahí está en la Cerona. Está en la Cerona, Natalia. Está en la Cerona, Natalia. Entonces, para que no haya allí detalles. Vamos a ver si aquí de Facebook tenemos algo más. Por ahí vi una pregunta que decía, ¿cómo calculo la tasa de renovación? Es sencillísima, nada más saber cuántas renovaciones o esa parte tienes que saber o calcular el volumen de tu invernadero. Y ya si son 10,000 metros cúbicos de aire en mi invernadero o de volumen en mi invernadero, pues nada más lo multiplicas por el número de renovaciones que vas a querer, si es 45 o 60, y listo, ya tienes la cantidad de aire a extraer en el invernadero y ya de ahí lo tienes que relacionar con la capacidad de extracción de los extractores. Bueno, no era tan sencillo. Bien, pero es un cálculo, es una tasa, ¿no? De renovación. Bien, pues mira, fuera de eso, algunos antiguos usan consultas puntuales, ya nos hablan de pH y C en el cono de plántula. Antonio Quiroga, escuché que cuando hablaste de los plantiles nombraste las micorrizas, sería un hermoso tema para que expongan totalmente, y te quiero platicar ahorita de qué vamos a hablar, Antonio. Se hablará sobre el tema de semillas. Vamos a atender unas 2 preguntas. ¿Ves ahí alguna, Cuauhtémoc? No, por eso digo que creo que hasta ahí estábamos con relación al tema. ¿Y qué les ha parecido o qué les pareció este tema? Les digo, ¿tenían noción de todo esto? ¿Lo habían tomado en cuenta? Por eso ya nos escucha. Creo que debe ser tu computadora. Recuerden, si tienen problemas, denle reconectar para que no haya ningún detalle. Vamos a pasar a la recta final de este evento. La verdad es un momento